Hola gentes, bienvenidos a un capítulo más donde esta agencia abre sus puertas para compartir con ustedes historias que han hecho estremecer a sus protagonistas, en especial en el camino. Y es que a lo largo y ancho del planeta hay miles de historias que rodean a los caminos, más cuando se visitan por las noches. Hay sitios que han sido tan cargados con ciertas energías durante muchos años, o bien han sido testigos y hogares de una perversidad humana tan impactante que el mismo sitio ve cómo muchos de estos actos se repiten, o simplemente aquellas energías que se han estancado en este plano aparecen de repente frente a tus conocidos, frente a un tío o alguien, porque siempre hay alguien que vive estas historias. Y ahora comenzamos con aquellas que se guardan en nuestros archivos. Y lo olvidaba. Pareciera que un par de historias se repiten, pero no. Simplemente en el gremio de los taxistas parece ser que están destinados, al menos algunos de ellos, a vivir con un fenómeno paranormal muy similar. Aquella noche de espesa niebla y mucho frío decembrino, un chofer de taxi andaba ruleteando en busca de pasajeros entre los escasos transeúntes. Primero, recogió un hombre que iba a la colonia El Tejar, a la salida de Veracruz, por la avenida 20 de noviembre, pero de vuelta le hizo la parada una señora cerca del Panteón Palo Verde. La mujer estaba vestida de negro y, como muy preocupada, le pidió que la llevara a la calle Altamirano. El conductor, al verla tan afligida, le preguntó por qué viajaba sola a esas horas, agregando que el aumento del frío en la madrugada podría hacer daño a alguien desabrigado. Secamente, ella se limitó a contestar que se había entretenido, platicando con algunas amistades hasta muy tarde. Llegaron a la dirección indicada y la clienta le dijo que lo esperara, asegurando que no tardaría. Pasando un buen rato, la mujer salió ya más tranquila. Se subió al carro y, amable, le solicitó al conductor que la dejara en el mismo sitio donde la había levantado. Cuando la pasajera quiso saber el costo de la carrera y el taxista respondió el precio, ella le explicó que en ese momento no tenía dinero, pero que la mañana siguiente pasara para que su esposo le pagara los viajes. El chofer accedió. La señora le entregó una tarjeta con el domicilio apuntado y se despidieron. Al otro día, el dueño del taxi se presentó a cobrar sus servicios en la calle y número anotados. Tocó la puerta y salió un señor que resultó ser el marido de la misteriosa dama de la noche anterior. Cuando el conductor informó los motivos de su visita, el esposo no se sorprendió y le reveló con tristeza en la mirada que no era el primer taxista que iba a verlo por la misma situación, ya que su esposa recurría a ellos para buscar ayuda. Terminó confiándole que la esposa había muerto varios años atrás de una pulmonía fulminante en la casa materna de la calle Altamirano y en un frío mes de diciembre. Por eso, año con año, la pobre no dejaba de penar ni de molestar a los choferes de taxis de la ciudad de Jalapa. Esta es otra historia de taxistas, ya que al parecer hay un fenómeno muy especial para todas aquellas personas que trabajan por las noches. Siendo una noche como todas, pero en especial una noche un poco más fría de las habituales, más oscura, y cerca de la 1 de la madrugada, un taxista regresaba a su casa después de todo un día de arduo trabajo. En la calle ya no había ni un alma, pero al pasar frente al cementerio general de la ciudad, se percató que una chica le hacía la parada. Se siguió pensando que ya estaba muy cansado y que era muy tarde para hacer otra dejada. Sin embargo, reflexionó y, pensando en su sobrina de 17 años que fue violada y asesinada 3 años atrás, dijo: «Pobre chica, no la puedo dejar ahí expuesta a no sé qué miserable», por lo que retrocedió su taxi y llegó hasta ella. Tenía aproximadamente entre 18 y 19 años. Al contemplar su rostro, el taxista sintió un frío intenso
y cierto sobresalto, al que no le dio importancia, pues la niña era dueña de un rostro angelical, inspiraba pureza, era de piel blanca, muy blanca, cabello sumamente largo, era delgada, de facciones finas, con unos ojos grandes y azules, pero infinitamente tristes. Tenía un vestido muy elegante de encaje y en su cuello colgaba un relicario bellísimo de oro, que se veía de una época muy atrás. El taxista acongojado le preguntó a dónde la dejaba, y le dijo que quería que la llevara a visitar 7 iglesias de la ciudad, las que él quisiera. Su voz era suave, muy triste, pero dejaba notar un timbre muy extraño, que le dejó una sensación de miedo y misterio al taxista. Para no hacer la historia muy larga, el taxista la llevó a cada una de las 7 iglesias sin replicar. En cada una pasaba cerca de 3 minutos y salía con una expresión de serenidad, de tranquilidad, pero sin abandonar de sus ojos esa mirada de infinita tristeza. Al final del paseo, ella le pidió un favor. Discúlpeme si he abusado mucho de su bondad. Mi nombre es Alicia. No tengo dinero para pagarle ahora. Sin embargo, le dejaré este relicario. ¿Y podría hacerme un último favor? Vaya a la colonia Jazmines número 245. Ahí vive mi padre. Entréguele el relicario y pídale que le pague por su servicio. Ah, y dígale que lo quiero y que no se olvide de mí. Déjeme por favor donde me recogió. El taxista se sintió como en un trance, en donde actuaba automáticamente a la petición de la chica, y la dejó ahí, frente al cementerio. El hombre se fue a su casa, se sentía mareado, le dolía intensamente la cabeza y su cuerpo le ardía por la fiebre que empezaba a tener. Su esposa lo atendió de ese repentino mal que duró casi 3 días. Cuando al fin pudo reaccionar y se sintió mejor, recordó su última noche en el taxi, recordó a la niña angelical de las iglesias y recordó su última petición, que le hizo sentir un escalofrío intenso que hizo que se cimbrara de pies a cabeza. Aunque él no comprendía nada, pensó: qué raro fue todo. Seguramente se fue de su casa o tenía problemas. Pero ¿por qué en el cementerio? ¿Quién era? El relicario. Sí, ahí estaba, sobre su mesita de cama, el relicario de Alicia, que ahora tenía restos de tierra. Se paró como un resorte, tomó su taxi y fue a la dirección que le diera la chica, pero no con la intención de cobrar, sino de descubrir, conocer y aclarar la verdad detrás de ese misterio que le inquietaba, que le estremecía y que no quería ni siquiera dejar de pensar hasta poder encontrar la respuesta. Tocó. Era una casa grande, estilo colonial, vieja. Entonces abrió un hombre, de edad avanzada, alto, de aspecto extranjero, con unos ojos como los ojos de Alicia, así de tristes. El taxista le dijo: disculpe señor, vengo de parte de su hija Alicia. Ella solicitó mis servicios, me pidió que la llevara a visitar 7 iglesias. Así lo hice y me dejó su relicario como prenda para que usted me pagara. El hombre, al ver la joya, rompió en llanto incontrolable. Hizo pasar al taxista y le mostró un retrato, el de Alicia, idéntica a la de hace 3 noches. «Es ella mi Alicia», le dijo el hombre. «Sí, ella, con ese mismo vestido». «No puede ser. Hace 3 noches cumplió 7 años de muerta. Murió en un accidente automovilístico y este relicario que le dio fue enterrado con ella. Y ese mismo vestido, su favorito. Hija, perdón. Debí hacerte una misa. Debí haberme acordado de ti. Debí». El hombre lloró como un niño. Lloró y lloró. El taxista estaba pálido, pasmado de la impresión. Había convivido con una muerta. Eso lo explicaba todo. Volviendo de su estupor, le dijo al padre de Alicia: «Señor, yo la vi, yo hablé y conviví con ella. Me dijo que lo amaba mucho, 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 y que no se volviera a olvidar de ella. Creo que eso le dolió mucho». Se dice que el padre de Alicia recompensó al taxista,
le regaló toda una flotilla de taxis para que iniciara un negocio. Todo en agradecimiento por haber ayudado a su niña adorada a visitar las iglesias en su aniversario fúnebre. Esta leyenda lleva poco tiempo en la cultura queretana, pues apenas ocurrió el 30 de octubre del 2014. Se dice que un taxista ruleteaba su vehículo todo el día, por lo cual siempre estaba un poco cansado. Pero esto no lo hacía dar un mal servicio. Siempre fue de esos choferes que respetaba las señales y era amable con sus pasajeros. Todos los días, ya cerca de las 10 de la noche, realizaba su último servicio, que era recoger a unos empleados de una panadería y llevarlos a su casa. Pero cierto día, cuando ya iba a su casa a descansar, cruzó casi toda la avenida principal, la cual conduce al centro, cuando de pronto vio en la orilla a un joven que le hacía la parada. Ya estoy bien cansado, pero a lo mejor a este muchacho le cuesta mucho trabajo encontrar un transporte a esta hora. Mejor si me lo llevo, pensó el taxista y se paró junto a él. El muchacho llevaba puesta una sudadera gris con el gorro sobre la cabeza. Al subirse, impregnó el ambiente con un olor muy fuerte a humo, como cuando se quema la leña. Como el joven no dijo una sola palabra, el taxista le preguntó: «Buenas noches, joven, ¿a dónde lo llevo?» «Por favor, lléveme a la finca», no se sabe cuál, «que está sobre la carretera a Tequisquiapan». El chofer condujo hacia ese lugar. El taxista fue observando a su pasajero con el espejo retrovisor, pues comenzó a parecerle algo extraño. Desde que el joven subió al vehículo, tuvo siempre inclinada la cabeza hacia abajo y con el gorro puesto, y no se le apreciaba muy bien su rostro. El taxista manejaba y para hacerle plática le dijo: «¿Y a qué va hacia ese lugar, amigo? Ya es bien de noche y está muy solitario por allá». A lo que el joven solo contestó: «Voy a una fiesta». El chofer siguió conduciendo y, por alguna razón que no alcanzaba a comprender, le empezó a dar miedo. Luego, sintió escalofríos por todo el cuerpo y sin darse cuenta, comenzó a rezar en su mente. En ese momento, el joven le dijo casi gritando: «¿Por qué estás rezando? ¡Deja de hacer eso!». El taxista, impresionado y muerto de miedo, contestó: «No estoy rezando, ni siquiera he abierto la boca». «No te hagas, claro que vas rezando. No tengas miedo, no te voy a hacer nada, solo llévame a donde te pedí». El chofer no sabía qué hacer. Pensó en bajar al joven en ese momento, pero le pareció demasiado arriesgado. Así que solo aceleró la marcha, pues quería deshacerse de él lo más pronto posible. Pero sin darse cuenta, comenzó a rezar de nuevo. «Te dije que no rezaras. ¡Bájame ya aquí!». El chofer paró el vehículo. El joven solo le dio un billete de 50 pesos y se bajó. Antes de arrancar, por el retrovisor, vio cómo el joven se desvaneció de los pies a la cabeza. El taxista se asustó y rápido se fue de ahí. Al llegar a su casa, le contó a su familia lo ocurrido y nadie lo podía creer, a pesar de que el chofer no era un hombre mentiroso. En eso, se acordó del billete que le había dado. Lo traía todavía en la bolsa del pantalón. Tenía la esperanza de que tuviera algo extraño, por lo que lo sacó para enseñárselos. Pero era un billete común y corriente que solo desprendía olor a humo. Días después de lo ocurrido, su hija le estaba contando a su prima la experiencia de su papá. Ellas trabajaban como maestras en una primaria de San Juan. Mientras le narraba la historia a la hora del recreo, otra compañera de ella se acercó a escuchar. Después de haber terminado, la otra maestra preguntó: «¿Cómo era ese joven? ¿Era flaco, delgado, moreno, blanco, rubio, de cabello negro? ¿Cómo era su rostro?». La hija del taxista se sorprendió un poco por tantas preguntas
y aunque le recordó que ella no lo había visto, le contestó: mi papá dice que era delgado, alto y llevaba puesta una sudadera gris y pantalón de mezclilla. La maestra se quedó pensando un rato y después les dijo: ahí mismo, donde le hizo la parada a tu papá, mi exnovio se accidentó en su vehículo y falleció calcinado, dijo, mientras las lágrimas le comenzaron a recorrer sus mejillas. Él era alto y delgado. El día del accidente llevaba puesta una sudadera gris que yo le había regalado en su cumpleaños. ¿Sabes a dónde iba?, preguntó la hija del chofer. Sí, tu papá lo llevaba a una finca que tenían los papás de él. Era algo así como nuestro lugar secreto, pues ahí íbamos muy seguido en la noche a tomar y fumar. Incluso hasta hacíamos fiestas sin que nadie se enterara. Después de contar esto, la joven hizo la petición más extraña que la hija del taxista se le pudiera ocurrir. Por favor, dile a tu papá que mañana me lleve con él. Quiero ver si lo vuelvo a ver, por lo menos una vez más. La muchacha le dijo a su padre y éste accedió, aunque de mala gana y con bastante miedo. Dieron varias vueltas por ahí, pero no encontraban nada hasta que, de pronto, el muchacho apareció de la nada y lo subieron. Lo curioso fue que el fantasma parecía no ver a su exnovia. Solo pidió que lo llevaran a la finca. La muchacha, desesperada, le decía: ¿acaso no me ves? Aldo, voltea y háblame, por favor. Pero nada sucedía. El chofer, al ver la desesperación de la jovencita, le pasó unos pañuelos desechables, pero con tan mala suerte que justo en ese momento un camión se cruzó en su camino y chocaron con fuerza. Cuando despertó, el chofer se revisó, pero no tenía nada. Volteó a ver a la joven y vio que estaba sin vida. Entonces, salió del carro y observó con absoluta claridad a la pareja de jóvenes, riendo y jugando, como si tuvieran toda la eternidad por delante para estar juntos. Una leyenda urbana que platican los viejos taxistas del Valle de Orizaba cuenta que en una noche oscura y fría, cerca de la medianoche, un taxista regresaba a su hogar después de una jornada agotadora de trabajo. Y es que en el Boulevard de Oriente 6 ya no había ningún alma. Aunque al pasar por el cementerio Juan de la Luz Enríquez, una mujer vestida de negro le hizo la parada a un ruletero. Aunque este siguió de largo, casi inmediatamente se arrepintió y regresó por la dama, la cual llevaba en su cuello un relicario con una hermosa cruz de oro. Erasto, como se llamaba el ruletero, frenó el auto y se echó de reversa para sufrir a la pasajera. Al observar el rostro de la joven por el espejo retrovisor, sintió un escalofrío que le dio miedo. Tenía el rostro angelical, pero pálido, ojos bellos como de gato, aunque tristes, y el cabello largo y negro. Llevaba un vestido negro de encaje, un velo transparente y en su cuello colgaba el hermoso relicario. Le preguntó a dónde iba y la dama le contestó con voz entrecortada que iba a visitar 7 iglesias en el centro de la ciudad y le pidió que la esperara. Aunque con extrañeza por la indicación, Erasto la llevó a los 7 templos. Ante la puerta principal de cada iglesia, la joven rezaba por 3 minutos y regresaba al taxi con una expresión serena y de paz. Al terminar el recorrido, la bella joven se disculpó por abusar del tiempo de Erasto y le dijo: mi nombre es María, no tengo dinero con que pagarle ahora, pero le dejaré este relicario. Le pido un último favor, vaya a la colonia Barrio Nuevo, ahí vive mi padre. Entréguele mi medallón y dígale que le pague la corrida. Recuérdele que lo quiero mucho y que no se olvide de mí nunca. Consternado por las palabras de la dama de negro, le preguntó: ¿A dónde la llevo ahora? Ella le respondió: al mismo sitio donde me recogió, ahí me quedo. Luego de dejar a la joven cerca del panteón municipal, Erasto se encaminó nuevamente a su casa. Al mirar por el espejo retrovisor, vio que María se dirigía a la puerta del cementerio y un segundo después desapareció.
Impresionado llegó a su hogar. Se sentía mareado y con un fuerte dolor de cabeza. Además temblaba. Su esposa Marta, quien no logró hacer que le dijera qué le pasaba, le dio café caliente, una pastilla, y tras llevarlo a su habitación y ayudarlo a acostarse, lo arropó y lo cuidó. A pesar de que el médico acudió a revisarlo a petición de su esposa y darle medicamento, no mejoró hasta 3 días después. Ya más repuesto, recordó la noche cuando recogió a María y la petición que ella le hizo. Vio el relicario que había dejado sobre el buró de su cama y notó que restos de tierra negra había en él. Levantó, se bañó, desayunó y subió al taxi para cumplir con la encomienda. Llegó a la colonia Barrio Nuevo y luego de preguntar en varias casas, localizó la del papá de la joven. Tocó la puerta. Luego de un par de minutos salió un señor vestido muy elegantemente, traje negro, camisa azul, corbata y zapatos lustrados, que con voz triste le preguntó: ¿a quién busca? El ruletero respondió: al padre de María. Al saber que el señor era la persona que buscaba, Erasto comenzó a platicarle del encuentro. El hombre, al ver la joya, rompió en llanto. Hizo pasar al taxista y le mostró su retrato. Era la mujer de negro, idéntica a la de la hace 3 noches. Es María, no tengo la menor duda. Hace 3 noches cumplió 10 años de que murió. Mi hija perdió la vida en un accidente. El auto que manejaba chocó contra un tráiler en la autopista, le dijo el padre de la joven. La enterramos en el cementerio municipal, pero hace tiempo que no la visito por tristeza y para olvidar, pero no puedo. Sigue viviendo en mi corazón, mencionó entre sollozos. De entre su ropa, el ruletero sacó el relicario y se lo entregó al papá de María, quien en agradecimiento por haber ayudado a su hija a cumplir su deseo de visitar las 7 iglesias, le regaló 1,000,000 de pesos. Cuenta la leyenda que con ese dinero, Erasto compró una flotilla de taxis, y desde entonces, en cada una de las iglesias que María visitó la noche que abordó su taxi, en esa fecha, se ofrece una misa por su eterno descanso. También existen historias en donde aquellos que ya no están con nosotros, al menos no de manera física, vuelven para cumplir ciertas promesas. Quizás hay alguna historia en tu familia, quizás no. Sin embargo, eso no quiere decir que muy cerca de ti puede presentarse ese fenómeno, como el que vamos a escuchar. Un policía municipal que fue asignado para cubrir la guardia en el cementerio municipal Juan de la Luz Enríquez, en Orizaba, Veracruz, vivió una noche un extraordinario e inexplicable suceso que tras investigar lo dejó sorprendido, y aunque le costó trabajo aceptar lo ocurrido, reconoció finalmente que fue un hecho fuera de este mundo. Esta historia, cuentan Janet Monterrosa y Emanuel de la Llave, se basa en hechos reales y ocurrió en la víspera del Día de Muertos. Relata que una noche típica de noviembre, con llovizna y neblina, el gendarme estaba cerca de la puerta principal, cuando una persona llegó con un ramo de girasoles y le pidió permiso para depositarlo en una tumba. Accedió a la solicitud a pesar de que ya era casi la hora de cerrar, pues lo vio muy afligido. Le dio el paso y lo vio alejarse, desapareciendo en medio de la neblina y la oscuridad. Al cabo de un rato, y al tener que cerrar las puertas del panteón, se percató que no había visto salir al hombre que le pidió permiso para entrar. Esperó un rato más antes de comenzar a buscarlo. Más tarde, aunque revisó el camposanto en todas sus secciones, no logró encontrarlo. El policía, agrega, sintió miedo porque temía que algo le hubiera pasado. Su turno lo pasó inquieto y atento a cada ruido propios del cementerio, pero nada extraordinario ocurrió, salvo la inusual visita de la noche anterior. Al amanecer, volvió a recorrer el panteón en busca del hombre, pero tampoco lo encontró. Sin embargo, sí ubicó la tumba con el enorme ramo de girasoles que llevaba el señor en cuestión. Discretamente, se acercó y vio que a los pies del sepulcro varias personas rezaban. Tras saludarlos y presentarse, les preguntó quién había llevado tan hermoso ramo de girasoles, y le respondieron que solo una persona podría haberlos llevado, pero había fallecido 2 meses antes, por lo que seguramente pidió con anticipación que alguien lo hiciera.
Descubrió que quien estaba sepultada era una niña que recientemente había fallecido. Fue entonces que platicó con los familiares de la pequeña y lo que ocurrió la noche anterior. La mamá de la pequeña, conforme escuchaba el relato del policía, comenzó a llorar y dijo que su esposo había prometido a su hija llevarle flores el día de su cumpleaños, pero él falleció meses antes que ella. El vigilante les describió cómo era la persona que le pidió permiso para entrar a dejar el ramo, sorprendiendo a todos, pues por los detalles que les dio el policía coincidieron en que había sido el papá de la pequeña, que después de muerto cumplió con la promesa que le hizo. En este capítulo especial, donde ya conocimos a ciertas presencias que siguen, o al menos han tenido una segunda oportunidad de hacerse presentes entre nosotros, les traeremos 2 historias de la comunidad que seguramente los dejará pensando, así como lo siguen haciendo los informantes que vivieron estos casos. Hay objetos que atraen la suerte y logran cambiar la fortuna de quien lo posee y de la familia del dueño. Sin embargo, también poseen una pequeña maldición, la de castigar a sus dueños que por un descuido, por más pequeño que sea, hace que toda la fortuna y bienaventuranza desaparezca de la peor forma posible. Tal es el caso del padrino de Carla, Jesús. Él era de Guadalajara y le pasó algo extraordinario, tanto que cambió su vida para bien y para mal. Jesús tuvo un amigo que notaba lo mal que la pasaba y todas las complicaciones de dinero que tenía él y su familia. Su amigo no le dio dinero para minorar sus problemas, no, le dio un obsequio, un hermoso anillo. Jesús veía el anillo y le dijo que no tenía para comprarlo. Su amigo le dijo: te lo estoy regalando, no vendiendo ni cobrando. Además, su amigo le hizo una sola advertencia: por favor, nunca te vayas a quitar por nada en el mundo el anillo que te estoy obsequiando. Al poco tiempo Jesús cambió su residencia a Jalapa, Veracruz, y en breve la fortuna le sonrió. El dinero comenzó a no ser tema de preocupación, tanto que logró poner varias ferreterías y los negocios le resultaban favorables. Su situación dio la vuelta, tanto que ya no tuvieron que buscar prestado para pagar la renta, para tener que comer, y ya no era visto como Jesús, sino como Don Jesús. Tenía terrenos, carros, su hija iba a las mejores escuelas, le compraba los instrumentos que ella quería aprender a tocar, todos nuevos. Además, la fortuna le sonreía tanto que comenzó a mantener a su familia y a la de su esposa sin ningún problema. Al cabo del tiempo, Don Jesús olvidó aquella advertencia que le hizo su amigo: nunca te vayas a quitar por nada en el mundo el anillo que te estoy obsequiando. Pues sí, un mal día a Don Jesús le dio por quitarse el anillo, y al poco rato vio que éste lo observaba con sorpresa. Don Jesús veía con horror que el anillo tenía unos ojos que lo veían, y asustado le habló a su esposa para que le dijera si no estaba alucinando. Doña Gertrudis también los vio, y ambos asustados tomaron el anillo con una tela donde lo envolvieron y lo aventaron al río Papas que pasaba cerca de su hogar. Mal hecho. Al poco tiempo la hija de Don Jesús se puso muy mal. Se enfermó de cáncer y murió. Su esposa también murió al poco tiempo y las cosas fueron empeorando. El dinero se fue acabando, los terrenos se fueron perdiendo y hasta las ferreterías se tuvieron que vender. Otra vez la pobreza se hizo presente en la vida de Don Jesús, quien terminó tan pobre que cuando murió tuvieron que pedir limosna para poder comprarle su ataúd. Bien dicen que las bendiciones aparecen de donde menos uno espera, pero no hay que olvidar las advertencias que traen consigo esos amuletos que cambian la vida y la fortuna de sus dueños, si es que no quieren vivir en carne propia la maldición que cargan con ellos por desobedecer las advertencias, aunque sea por un pequeño descuido. Es interesante cuando los seres de otras dimensiones quieren decirte algo. Esto nos comenta nuestro informante K9, con una más de sus historias
de lo desconocido. Recuerdo que días antes o días menos del primer relato que les compartí, en aquella etapa de mi niñez, sucedió algo muy extraño y un poco temeroso dadas las circunstancias en las que se dio todo. Continuábamos viviendo en la calle de Sayago, exactamente entre la avenida Ávila Camacho y la calle de San Roque, justo a la mitad. Mi familia siempre ha sido humilde y trabajadora. Vivíamos 4 personas, mis abuelos, mi mamá y yo, en una casa de 2 cuartos, rodeados por los demás vecinos que son como mi familia en otras casas. Esa noche era oscura y templada. Recuerdo bien que dormía con mi abuelo, él a la orilla de la cama y yo pegado a la pared. Arriba de la cabecera había una ventana que daba al patio central. Hacia arriba de nosotros había un tapanco con otra cama. Del tapanco colgaba una cortina que se usaba para cubrir la cama donde dormíamos y no dejarla a la vista. Había una cómoda al lado derecho de los pies de la cama y encima de la cómoda la televisión. Recuerdo bien que era noche. Ya estaba muy oscuro. Recuerdo abrir los ojos o no poder dormir muy bien. Mi visión enfocó de repente a alguien, al lado de los pies de la cama frente a la cómoda. Alguien entre penumbras, de piel blanca que combinaba con la oscuridad. Se le alcanzaba a ver un bigote negro, cabello corto, negro, vestido como de frac o traje y corbata negros. Sus manos entrelazadas en su vientre. Al ver que lo veía, dejaba mostrar una ligera sonrisa de lado con la boca cerrada. Su mirada estaba fija en mí atravesando la oscuridad y llamándome con la mano, agitándola a veces como saludando. Su altura no pasaba del 1,70 centímetros y esto es importante. Esto no me provocaba miedo, pero sí curiosidad del por qué ese ser me veía y trataba de saludar y llamarme con la mano para que me acercara junto a él y de frente. La cortina tapaba del otro lado un espacio como de 2 por 2 metros y daba acceso a la puerta para salir. Asombrado, recuerdo que me levanté y en vez de ir directo, le decía a mi abuelo que prendiera la luz porque veía algo. Al hacerlo así 2 o 3 veces, ese hombre de repente desaparecía. Pero yo, necio de que había alguien ahí en la casa, me levantaba a ver tras la cortina, pero nada. Simplemente no había nadie. Mi abuelo se sorprendía, pero no decía nada. Es curioso porque al apagar la luz y yo acomodarme de nuevo en la cama, otra vez veía ese ser que intentaba decirme algo. Hasta la fecha, no sabemos quién fue exactamente. Quizás fue mi bisabuelo, el que fue a despedirse de mí o algo más. Cabe mencionar que mi abuelo vestía a veces de negro. Era un hombre alto, de voz fuerte y gruesa y de carácter. Poco lo conocí, hasta que en 1990 falleció. Cuenta mi mamá que él, estando internado, pidió verme, para lo cual me pasaron de contrabando al pabellón de adultos mayores y tengo una ligera imagen de ello en la mente, así como cuando me regañó por haber tirado sus bastones. ¿Quién habrá sido ese hombre que me visitó en 3 apariciones y desapariciones seguidas en esa noche? Hasta la fecha no sé cuándo terminaron exactamente. Eso sí, me recuerda una historia de unos años, muchos años antes, cuando mi mamá nacía y una mujer de negro entraba a la misma casa mientras mi abuelita se iba a lavar y dejaba a mi mamá dormida en la cama, donde el piso fue testigo de esa presencia, ya que había pétalos de rosa y pisadas de zapatos de dama. Pero esa es otra historia. ¿Serán fantasmas que se despiden? ¿Será que algunas personas hagan alguna especie de tratos con aquello que está más allá del humano? No lo sabemos aún, pero las historias se siguen sumando. Solo esperamos que en aquellos momentos decisivos tomen la mejor decisión, agentes, y que elijan dormir en paz cada noche. Les damos las gracias por todo su apoyo, sus likes, sus comentarios y por cada ocasión que comparten el video. Eso
nos ayuda mucho a seguir trabajando para traerles más historias. Si tienen un relato o viven un fenómeno paranormal, puedes mandar tu historia a relatosagenciaparanormal@gmail.com o bien dejar tu nota de voz al WhatsApp que dejamos en la descripción de cada video. Sigue nuestras redes sociales. Ya estamos colocando material nuevo y distinto también en esas plataformas. Soy su amigo errante y recuerden, los muertos aún hablan entre murmullos y hoy te hablan a ti.